con la sesión de corrección del examen práctico número 1 de Administrativos del Estado del año 2024. En la sesión inmediatamente anterior habíamos dejado corregida la pregunta número 12, porque la 13 no la llegamos a ver. Así que vamos ahora a retomar la corrección a partir de la pregunta 13, que si recordáis ya habíamos hecho algún comentario a cuenta de la materia contractual, fundamentalmente porque había varias preguntas sobre la ley de contratos que ya habíamos tenido ocasión de explorar. Bien, vamos entonces, como digo, en esta sesión abordar la segunda mitad del supuesto número 1. Preguntas entonces 13 hasta la 20 y haremos algún comentario en función del tiempo que nos quede, pues haremos algún comentario también a las de reserva, ¿por qué no? Debéis pertrecharos, como siempre, para la resolución del ejercicio con la plantilla, el cuestionario y las leyes que vayamos viendo, pues la ley de contratos y alguna otra que nos saldrá. En este sentido, y sin más dilación, podemos empezar la sesión. Pregunta número 13. Durante la ejecución del contrato de obras, surge la necesidad de utilizar un exceso de mediciones sobre las unidades de obra previstas, que suponen un incremento, nos dice, del gasto del 8% del precio inicial del contrato. Señale cómo proceder en estos casos. Exceso de mediciones. Dice, el exceso de medición no tiene consideración de modificación contractual, es decir, no es una modificación si el incremento es inferior al 10%, es decir, 9, 8, 7. Cabe adjudicar, dice la B, a un nuevo contratista estas unidades en caso de que no se haya contemplado como modificación prevista en el PCAP, en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Se deberá tramitar una modificación no prevista de las recogidas en el 205, ya sabéis que las modificaciones son previstas o no previstas, 204, 205, que podrá alcanzar hasta el 50% del precio inicial del contrato. Y finalmente, la D, las modificaciones previstas en los pliegos no deben superar el 15% que indica el artículo 204, cosa que no es cierta, por otro lado. Ninguna de las respuestas es correcta más allá del ajuste que podemos hacer sobre la A, que es la más correcta de todas, a la vista del régimen ofrecido. Por un lado, en el régimen de los modificados contractuales, y lo comparto en pantalla para que podáis verlo y disfrutarlo, que es el arranca en el artículo 203, la potestad modificatoria de los contratos, esto con el correspondiente latinajo pedante, lo llamaríamos el ius variandi de la administración, la capacidad de modificar un contrato por razones de interés público durante su ejecución, casi nada. Esto se lo cuentas a un particular y en el derecho privado tendría muchísimo más problema un particular para unilateralmente poder alterar lo pactado, porque en el derecho civil, en el derecho privado general, en el derecho común, hay un principio que llamamos pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Esto enlaza con el otro principio propio del derecho aragonés que llamamos el standum escarte. Standum escarte, hay que estar a la carta, hay que estar a lo pactado. Bueno, pues el derecho público tiene estas exorbitancias del derecho común, tiene estas capacidades porque se entiende que la administración está al servicio del interés público, motivo por el cual se ve reconocida por la ley en estas potestades que sobrepasan el derecho común, que sobrepasan las posibilidades de actuación de cualquier humano, de cualquier mortal. Entre estas potestades, como digo, la de el ius variandi, el derecho a la modificación de contratos. Dentro de las modificaciones de contratos hay unas que están previstas en los pliegos con un régimen jurídico muy concreto y otras que no están previstas, es decir, que sobrevienen necesidades durante la ejecución, no se han previsto, por eso son imprevistas, imprevisibles, que no se podían haber previsto, aunque esto, como todo, es muy discutible en la práctica, ¿verdad? Y de aquí nos tenemos que ir al régimen del contrato de obras y en concreto a los artículos que veis aquí. Arrancan a partir del 231, proyecto de obras, el replanteo, la clasificación, la comprobación, bueno, pues todo lo que sabemos de las obras. Específicamente tenemos un artículo que es el 242, que habla de la modificación no de los contratos en general, sino de la modificación del contrato de obras en particular. ¿De acuerdo? Por cierto, cuando veáis estos incisos destacados en negrita es porque sobre ellos se ha producido un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, bien para interpretarlo, bien para expulsarlo del ordenamiento jurídico. La cuestión la podéis siempre ver en los recuadros amarillos que tenéis aquí. ¿Veis? Se declara no conforme al orden constitucional de competencia, es decir, no se declara la nulidad, pero se declara no conforme al orden, que son cuestiones distintas, pero no me quiero meter ahora, esto lo hablamos en el curso de constitucional. Aquí tenemos entonces un artículo muy relevante a efectos de la pregunta. Pues bien, ¿por qué digo todo esto?
porque nos están preguntando por los excesos de mediciones. Entonces, lo primero que tenemos, cuando hablamos de algo, lo primero que tenemos que saber es de qué estamos hablando. Pues el exceso de mediciones es una diferencia que se produce entre las unidades de obra realmente ejecutadas y las que se previeron en el proyecto. Y esto es lo más normal del mundo. El proyecto te dice, tienes que hacer 100 metros cuadrados de pared, de muro, y al ejecutarme salen 110. ¿Quién no ha hecho una obra en casa y se le ha pasado? Entonces, esos metros de más, mi muro que era de 100, pero son 110 o 103 o 107, pues eso se llama exceso de medición. ¿Cuál es el punto? Aquí es donde falla la gente muchas veces, y es que no es una modificación contractual, por tanto no exige un expediente modificatorio, por tanto no exige tampoco una pieza separada o un expediente específico o una nueva licitación. Simplemente se trata de ajustar los parámetros, ajustar la realidad de la obra al precio que se ha pactado. Por tanto, esto, llevado a la pregunta, vamos a ver cómo la respuesta correcta es la A. Las modificaciones son una cosa y los excesos de mediciones son otra. Tú cuando haces un proyecto de obra tienes unas mediciones, pero no dejan de ser, con perdón de la expresión, puñeteras estimaciones. La realidad física, el terreno, la ejecución, pueden sobrevenir mil cuestiones y entonces puede variar. Entonces la administración le dice la ley, usted asuma ese margen pero con ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites? Tú no puedes pasar el 10% porque si no ya entra el régimen jurídico que acabamos de ver. No en el 242, sino en las unidades, en las régimen de modificados contractuales, ¿de acuerdo? Obviamente, para que tú consideres un exceso como legal, tienes que ser unidades que ya estén previstas en el proyecto, pero que te vayan a salir más, que se paguen al mismo precio unitario, que no alteren la naturaleza del contrato, pues si es un muro, no puedes hacer otra cosa, y siempre dentro del límite del 10%, ¿vale? Pero otra cosa es que me digas, no, hay que hacer algo nuevo. Oiga, pues algo nuevo no es un exceso de lo viejo, es una cosa completamente distinta, por tanto hay que hacer un modificado. El exceso de medición es más obra de lo que ya hemos previsto, pagada al mismo precio y sin modificar el contrato, y siempre con ese límite del 10%. Es una figura muy propia y muy, digamos, vinculada al contrato de obras, ¿de acuerdo? Y esto por eso os he puesto el 202, en concreto el 242, el apartado cuarto. Si os fijáis, aquí lo tenéis. Cuando el director, vamos a leerlo, cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto, recaba autorización del órgano de contratación para redactar la modificación, audiencia al contratista y se aprueba el expediente. Vale, hasta aquí bien. ¿Y qué tiene que ver esto? Nada. No obstante lo anterior, ya sabéis que el derecho administrativo siempre es la regla general es esta sin perjuicio de esto otro, o no sé qué. En su caso, el derecho administrativo está lleno de sin perjuicios, en su caso, a excepción de... Bueno, esto es lo que hace un derecho tan técnico, ¿verdad? Tan complicado. Mirad, no obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones y esto es lo realmente interesante. 1. Romanito primero. El exceso de medición es entendiendo por tal, y aquí viene cuando la matan, la variación que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento de gasto superior, número para el test, cifra para el test, para recordar, al 10%. Dicho exceso de mediciones se recoge en la certificación final de obra. Inclusión de nuevos precios contradictoriamente que no supongan incremento. Esto me interesa menos, pero es el romanito primero el que me interesa ahora. Esta es la idea del exceso de mediciones. Como digo, es una figura propia del contrato de obras. ¿Y para qué sirve? Para resolver una realidad que en el fondo es sencilla. El proyecto de obra son, como digo yo a los arquitectos, dibujicos en un papel, pero bueno, luego hay que llevarlo a la realidad práctica. Para eso existe el replanteo, la comprobación del replanteo. Los arquitectos se me enfadan cuando hablo, parece que estoy banalizando su trabajo cuando digo que son dibujicos en un papel, pero en Aragón hablamos así, con todo el respeto profesional que me merecen arquitectos, aparejadores y técnicos. El proyecto mide, calcula, prevé unas unidades, son puñeteras estimaciones. Cuando llevas la obra al terreno, cuando te remangas, cuando coges el pico y la pala, resulta que determinadas unidades que pueden ser ejecutadas van a ser superiores a las inicialmente previstas. ¿Han querido cambiar la obra? No tiene por qué. ¿Han querido engañar? No tiene por qué. ¿Han podido incluso ser ajustadas? La realidad material de la ejecución muchas veces no coincide con el papel. Esta es la realidad. El terreno y el papel muchas veces no coinciden. En un mundo perfecto, en el mundo de Mary Poppins, esto coincidiría, pero no es así.
En el mundo perfecto, el registro de la propiedad y el catastro también coincidirían. Todos sabemos que no es así. Por tanto, el exceso de medición es, digamos, en cierta medida, inevitable. Esto es un poco como cuando hablamos del silencio administrativo. En un mundo ideal, la administración siempre resolvería. Te diría sí, no, o empate, pero diría algo. No se quedaría callada, no te daría la callada por respuesta. Precisamente como sabemos que es inevitable el silencio administrativo, pues a veces por colapso, por falta de medios, a veces por voluntad política, a veces por incomodidad, no queremos resolver esto, ¿verdad? Porque no vaya a ser que sentemos un precedente. Por mil motivos, el silencio administrativo está puesto y previsto en la ley. Es una anormalidad de lo más normal, ¿no? En el mundo ideal no habría silencio. Pues aquí pasa lo mismo. En el mundo ideal, el papelito, el proyecto coincidiría con la realidad, pero es imposible que esto sea así. Por tanto, es una desviación cuantitativa, pero en cierta medida inevitable. Y es una desviación cuantitativa sometida a límites, ¿de acuerdo? Tú tienes un exceso de medición cuando ejecutas más unidades de obra de las contempladas en el proyecto, pero unidades de la misma clase, responden al mismo concepto, previstas en el contrato. Yo había puesto el ejemplo al principio de la clase que estamos levantando un muro. En el muro habrá ladrillos, tochos o lo que sea que pongas para hacer el muro, pues será más de lo mismo. ¿De acuerdo? Si el proyecto prevé determinados metros cúbicos de excavación, metros lineales de tubería, cuando se hace una canalización, un conducto que tienes que expropiar varias fincas para pasar una tubería, son metros lineales de tubería, pero todos igual, o metros cuadrados de pavimento, o toneladas de no sé qué material. Todo lo mismo, más de lo mismo, es decir, necesitas más de esa misma unidad. Entonces es un exceso de medición. ¿Por qué? Porque no cambias el contrato, no lo modificas, no tienes una prestación nueva, no introduces unidades de obra distintas, no alteras el objeto contractual, cosa que no se puede hacer sin perjuicio de los modificados. Es decir, simplemente se mide más cantidad real de algo que ya estaba contemplado, ¿de acuerdo? Evidentemente, podríamos defraudar muchísimo si dijéramos, esto es así, vale, pues voy a hacer un contrato de este tamaño y después lo voy a engrandecer por vía de excesos. La ley, que sabe que el operador puede llegar a ser muy cuco, dice, no, lo vamos a limitar al 10%. Y a partir de ese 10% usted no me podrá venir con cuentos chinos de la desviación cuantitativa, me tendrá que hacer un expediente de modificación contractual mucho más riguroso, mucho más severo y con todas las garantías. El expediente de modificados contractuales, previstas y no previstas, no deja de ser derecho público, derecho administrativo, es un corsé para la administración y también para el operador. Entonces, donde hay cierta flexibilidad con los excesos de mediciones, porque bueno, se entienden que en cierta medida son inevitables, ¿de acuerdo? Si esto no fuera así, la ejecución de obras y de obra pública civil, es decir, que subyace un interés público en la obra civil, sería muy rígida, sería incluso imposible. Las obras, por mucho que los arquitectos y los ingenieros las diseñen con una precisión, digamos, quirúrgica, no son operaciones matemáticas. La realidad del terreno, las mediciones iniciales, las necesidades técnicas pueden generar diferencias entre lo que es y lo que debe ser, entre lo proyectado y lo ejecutado, ¿de acuerdo? Por eso la ley lo que hace es un mecanismo de flexibilidad y lo que nos permite es absorber, es decir, comerse esos excesos, pero siempre dentro de ciertos límites, y lo que hace es dejarlos fuera de lo que sería la modificación contractual, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Hay una disposición adicional también, creo que era ahora no me acordaré, no me acordaré, da igual, no voy a volveros locos. Había una disposición relativa a los precios unitarios, pero da igual, esto ya os lo explicaré en otro momento. Vuelvo al artículo 242, que es en el que estábamos, y lo otro ya os lo contaré, porque si no, me voy a liar, ¿de acuerdo? Bueno, diferencia fundamental, modificados o contractuales por un lado, excesos de mediciones. En la modificación tienes una alteración porque se cambia lo contratado, se introducen prestaciones nuevas, pueden ser previstas o no previstas. De esto bascularíamos del 242, bascularíamos al 204 y 205, que son, me he ido muy atrás, que son fundamentalmente los artículos de referencia. Y esto es esta es la madre del cordero, ¿de acuerdo? El exceso de medición no supone una alteración del contrato, no se cambia el objeto en sentido cualitativo, simplemente se ejecuta más cantidad de lo que sea, de una unidad de obra que ya está prevista, ¿de acuerdo? Es decir, si teníamos asfalto, pues más metros cuadrados de asfalto. Hay un exceso de medición, pero si tú tenías asfalto y ahora quieres hacer un muro, eso ya no es un exceso de medición, porque ibas a hacer una carretera y ahora quieres hacer un muro. No, es que es una accesoria complementaria. Sí, llámelo como prefiera. Es una modificación porque no es un exceso. Es decir, ¿es una obra complementaria? Sí. ¿Es un exceso? No. Por tanto, o es una cosa o es la otra. Hay que ver el caso concreto, ¿de acuerdo? Importante entender que el exceso de medición se va a pagar conforme a los precios del contrato. No te puedes inventar un precio nuevo
ni eso puede servir de pretexto para, digamos, renegociar la unidad, renegociar lo que estuviera previsto en el proyecto porque ya tenía un precio determinado, ¿de acuerdo? El exceso siempre se va a abonar aplicando a ese precio la mayor cantidad ejecutada. ¿Por qué? Pues muy sencillo de entender, porque no hay una prestación nueva, hay más cantidad de la misma prestación, ¿de acuerdo? ¿Qué trata de proteger esto? Lógicamente los principios de la ley. Por un lado, estamos flexibilizando que pueda haber desviaciones, que es evidente que las hay y que las va a seguir habiendo, pero por otro lado, no, digamos, no vulnerar los principios de concurrencia y transparencia, porque claro, si tú después de adjudicar una obra puedes alterar el contenido sin ir a una nueva licitación, sin ir a un procedimiento modificado, lo que estás haciendo es defraudar los principios de la ley, desvirtuar la competencia. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque otros licitadores a lo mejor pudieron haber presentado ofertas distintas si hubieran sabido que la obra real era otra, con más cantidad. Entonces la ley tolera las desviaciones, pero que sean razonables. ¿Y cómo sé yo si es razonable? Pues a través del umbral que la propia ley dispone, ¿eh? No puede haber cambios sustanciales en el contrato disfrazado de medición. Esto es vulnerar la letra y el espíritu de la ley, ¿de acuerdo? Tú tienes una obra de urbanización con 1.000 metros cuadrados de pavimentación, precio unitario 40 euros por metro cuadrado. Si durante la ejecución compruebas que no son 1.000 metros, que son 1.060 por ciertos ajustes, pues tienes un 6%. Hay 60 metros cuadrados más de la misma unidad de obra, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema. Pero a partir de esa cantidad, el 10%, tendríamos que hablar de modificaciones contractuales, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto queda explicada la cuestión de la pregunta número 13, que al final lo que se trata de entender es para qué sirven, ¿verdad? En el caso de Juan, tendríamos, yo creo que no es casual, ¿no?, que nos pongan un 8%, la respuesta correcta es la A, justamente porque está el 8% justo por debajo del 10% a partir del cual se van a entender modificaciones. Yo creo que es evidente que lo que estaba buscando aquí el tribunal era conocer ese 10%, ¿de acuerdo? Si tú, como opositor, lees la pregunta y te viene a la cabeza, claro, estoy habiendo más gasto y la legislación siempre quiere contener el gasto y las modificaciones y tal, y entonces te vas corriendo a hablar de modificaciones, pues te puedes meter la pata por no conocer este mecanismo de los excesos de mediciones, ¿de acuerdo? Al final, esto no está en el régimen de los modificados, es distinto, no es una modificación general, es una previsión específica del contrato de obras, artículo 242, lo hemos visto y por consiguiente o te lo sabes o no, ¿vale? Quedaros más con el tema del porcentaje y con la diferenciación para que veáis, uno, no es un cheque en blanco, dos, precisamente como no es un cheque en blanco, hay límites y eso lo separa del contrato, del expediente modificatorio, y con eso ya tenéis el tema, digamos, perfectamente estudiado y aprendido, ¿vale? Vamos a pasar a la 14, ¿veis? Respuesta A, no podía ser otra en la plantilla. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 14. Nos dice, para licitar el contrato de servicios de asistencia técnica a la obra, ¿puede emplearse el procedimiento simplificado previsto en el 159 de la Ley de Contratos, sabiendo que el valor estimado del contrato es de 70.000 euros? Esto es lo que se nos dice. ¿Será que sí? ¿Será que no? Enseguida lo descubriremos, porque nos tenemos que ir al artículo que regula el 159, que regula el procedimiento. Por cierto, no hemos leído las opciones. Vamos a leerlas. Sí, si el límite de valor estimado es de 83. Sí, si el límite de valor estimado es de 113, 123 o 143. Me perdonáis que no lea las respuestas, es que son iguales y si no parecen. Lo primero, mucho cuidado con el tema de los umbrales. Esto ya para empezar. Esta primera providencia, porque si tú corriges un examen de años anteriores, tenéis que tener en cuenta que el derecho avanza, el derecho administrativo avanza muchísimo. Es una legislación motorizada, en célebre expresión de un jurista alemán de primer tercio del siglo XX, Carl Schmitt. Es una legislación motorizada, porque va en moto, porque cambia mucho, porque es voluble, es cambiante, es proteica, es multiforme. Es muy fácil perderse en el derecho público y en el derecho administrativo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Aparte de porque es verdad, porque en el año 2026, en enero, hay umbrales nuevos, porque cada 2 años ya sabéis que se van actualizando las cuantías. De hecho, ahora que estoy pensando, en el blog de la academia tenéis justamente 2 entradas relativas a los umbrales, ¿eh? Una de los contratos sujetos a regulación armonizada y otra, que la teníamos por aquí también,
de modificación. Bueno, esto ya sabes que te puedes suscribir al blog y te llegan las novedades. Esto es una cuestión que aquí aprovecho a meter la cuña. Voy a cerrar el blog, lo tenéis aquí. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues texto vigente el 159 hoy puede no ser el mismo de ayer o el de año pasado o el de mañana. Y digo, menos, ¿tanto lo cambian? Bueno, pues vosotros mismos, si vais a la ley, al 159, más que especular, lo que podemos hacer es fijarnos. Y resulta, hete aquí, que este artículo se ha modificado media docena de veces en 4 o 5 años. De modo que lo que os cuente hoy, quizá a lo mejor vaya usted a saber, mañana por la tarde ya no nos vale. Esto es una posibilidad que no es marciana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a la pregunta, porque ya sabéis que tenemos que contestar de acuerdo a lo que nos decía la plantilla, que es de la fecha. En la plantilla la correcta es la D, por el límite vigente en el año en el que se hizo el ejercicio, 143.000. Esto es así. ¿Por qué? Porque entonces el 159 se remitía a los umbrales 21, 22, que eran 147.000. Claro, entonces sí que cabía acudir al procedimiento simplificado. Sin embargo, a partir de enero del 26 el dato cambia, ¿de acuerdo? Se publican los nuevos umbrales, entonces, claro, el de 143 ahora resulta que la remisión al 21 es de 140, de hecho lo tenéis aquí en la tabla que os preparé en el blog, el de 143 baja a 140. Por consiguiente, sí podría tratarse de un procedimiento abierto simplificado. Ha cambiado un dato normativo, que insisto, siempre hay que tener cuidado, derecho vigente al tiempo de examen, derecho vigente a tiempo de corrección, o derecho vigente a hoy, cuando sea hoy, 2026, 27, 28, el año que sea, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista jurídico, la norma sigue siendo la misma, El fundamento positivo es el 159, lo que pasa que ahora tenéis que tener en cuenta estos umbrales, ¿de acuerdo? La respuesta es afirmativa tanto en el régimen de 2024 como en 2026. ¿Por qué? Porque 70.000 es menor de 143.000. Y eso es así en 2024 y también era en 2026. 70.000 es menor que 140.000, ¿de acuerdo? Por tanto, si la D no sería correcta en cuanto a dato numérico, porque hoy el umbral actualizado pues ya no sería 143, sino 140, pero ya ves tú, hago el pequeño, digamos, comentario por si alguien no se ha dado cuenta, ¿vale? Hay preguntas que son correctas en un determinado año, pero que años después, incluso meses después, quedan desactualizadas pues por el cambio normativo de que se trate, por la actualización de la norma, por lo que sea. Y aquí es lo que ha ocurrido. Una pregunta que fue correcta dejaría de ser correcta hoy, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la lógica del procedimiento abierto simplificado, pues poco que decir, la tenemos ya más que estudiada. Para contextualizarlo, ya sabéis que no es un procedimiento aislado, es una modalidad del procedimiento titular, que es el procedimiento abierto, que es el más utilizado, es el ordinario, es el habitual, es el 70% de las licitaciones en España, por tanto en volumen y en número. De todos los colores, para todos los contratos gana por goleada el procedimiento abierto. ¿Qué pasa? Que la modalidad de procedimiento abierto general, 156, conoce dos modalidades, digamos dos submodalidades, dos subespecies, dos subtipos que son A o 1, 159.1, el abierto simplificado, aquí aligeramos trámites para contratos de menor cuantía, y B o 2, el súper simplificado, el súper mega ultra abreviado, que es el del 159.6, que es para contratos todavía de menor cuantía, de menor impacto económico. ¿Cuál es la filosofía, el espíritu? Pues es un contrato pensado o un procedimiento para contratos de muy pequeña cuantía, con menor complejidad técnica, con una estructura procedimental mucho más ligera, mucho más ágil. No es un procedimiento que digas, esto es aquí residual. Al revés, hay muchísimas licitaciones de estos importes. Por tanto, no es que se estén garantizando menos los principios de la contratación o la existencia del propio procedimiento, sino que se ha diseñado única y exclusivamente con la finalidad, por cierto, bienvenida, de simplificar trámites, de acelerar la contratación. A ver, expedientes que por su valor estimado, por los criterios de adjudicación que tienen y tal, pues no requieren toda la densidad procedimental que de ordinario tiene el abierto clásico, el abierto liso y laso. El legislador, por tanto, aquí nos ha dado un instrumento de flexibilidad para equilibrar, por un lado, garantías que siguen estando, que no desaparecen, con agilidad. Y entonces evita que, contratos de cuantía pequeña o incluso de cuantía media o moderada queden atrapados en una tramitación burocratizada hasta la náusea y desproporcionadamente pesada, que es la contratación pública ordinaria que tenemos en España. Cualquiera que haya trabajado en un servicio de contratación sabe lo latoso que es licitar en España y sabe que cualquier procedimiento te tiras medio año sin correr. Eso corriendo. Sin correr no, corriendo. Entonces, si descendemos al caso concreto, pues en este caso que veis, oye, se trata de un contrato de ¿qué? Servicio de asistencia técnica a la obra. ¿Qué importe económico tiene? 70.000. Pues, para empezar, no es ni siquiera un contrato de obras, es un contrato de servicios vinculado a la obra. 2, el umbral está por debajo, es decir, son contratos que no digo que no sean importantes porque todos lo son, pero al final
puedes meterte en los resortes de la simplificación. ¡Ojo! Esto es muy interesante, además me lo preguntéis mucho. Cuando yo voy al 159, cuidado con esto, ¿eh? Cuando yo voy al 159, lo que estoy viendo es una habilitación al órgano de contratación, no una imposición. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace la ley no es obligar sin más trámite a utilizar el abierto simplificado, nada más lejos de la realidad. El modo en que se conjugan los verbos en la norma importa, e importa mucho. No es lo mismo los órganos de contratación deberán, los órganos de contratación licitarán, que los órganos de contratación podrán, si acaso, si lo estiman oportuno, si lo ven conveniente. ¿Entendéis por dónde voy? Es una posibilidad, es una habilitación. Lo que se hace es permitir su utilización en unos términos de, bueno, mientras se cumplan los requisitos legales, usted tiene aquí esta posibilidad. El verbo es claro, podrán acordar la utilización del procedimiento. Es una facultad legalmente habilitada, pero no una obligación automática. Nada más lejos de la realidad. Lo digo porque esto lo vemos en casos prácticos, donde la gente dice, no, pues necesariamente, hay que utilizar este procedimiento. Oiga, pues mire usted, no, necesariamente no. Yo puedo querer dotar de mayores garantías al procedimiento y me voy al 156 y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que pasará? Pues que tardaré más, que la densidad procedimental, el procedimiento es más denso, es más intenso, es más latoso de tramitar, pero perfectamente legal, perfectamente legítima la utilización de un procedimiento más latoso, porque entiendo que hay elementos de hecho y derecho que me han convencido de su utilización. Por tanto, cuando en un práctico nos plantean ¿se debe utilizar necesariamente? Cuidado, no es así, ¿de acuerdo? No es así. Esta sería un poco la pregunta trampa que a veces pues caemos, porque si tú respondes que sí, que como encaja en los umbrales del abierto, que no puedes ir al 156. Pero ¿por qué no? ¿Dónde lo pone? Naturalmente que puedes. De hecho, la ley contenta de que apliques unas mayores garantías. Para que tú puedas simplificar, tiene que haber unos requisitos que además son de naturaleza reglada, no son discrecionales, no te los puedes inventar. Reglado es vinculado a la norma, reglado es prefijado en la norma. Estos requisitos vienen predispuestos en la norma y el operador jurídico, el órgano de contratación, solo puede ver el cumplimiento o no de los requisitos, no se los puede inventar, no los puede valorar, no hay cierto margen de decisión, de decantamiento, de valoración subjetiva. Lo que tienes son patatas, o se cumplen o no se cumplen. En la medida en que se cumplan, podrás agilizar. En la medida en que se cumplan, podrás igualmente no agilizar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, además veo que me lo preguntéis mucho y siempre que tengo la ocasión, pues, y me acuerdo, ¿verdad? Pues lo aclaro, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquiera de los casos, la pregunta tal y como fue planteada, como veis en la plantilla, pues la D. Naturalmente que sí, por el tema de la estimación. Aquí tenéis que vincular siempre el 159 con los umbrales del artículo 19, 20, en este caso 21, 22, y compañía. ¿Os parece? Pues aquí hemos terminado la pregunta. Ahora vamos a pasar ya a la 15. Pregunta número 15. En caso de tramitarse un procedimiento abierto simplificado, seguimos aquí, y lo veis, para el contrato de servicio de asistencia técnica a la obra, indique cuál sería el plazo mínimo de presentación de proposiciones a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante. Bien. Aquí la introducción del asunto sería todo lo que hemos dicho en la pregunta anterior, en la pregunta 14, sobre los contratos de servicio de asistencia técnica a la obra, sobre la posibilidad que no imposición de utilización de simplificados cuando los umbrales así lo autoricen, sobre el cuidado que tenéis que tener que cada 2 años se van actualizando y sobre las reglas de utilización de A, el procedimiento abierto, B, su modalidad simplificada, C, su modalidad super mega ultra abreviada, que es la del 159.1 y 159.6, esas tres. No son 3 procedimientos, es uno que conoce 2 modalidades descafeinadas, capitidisminuidas en sus rigores procedimentales y de exigencia formal. Bueno, pues en la pregunta 15 se nos dice, ¿cuál es el plazo? Esta es una pregunta tipiquísima, aquí tenéis la respuesta correcta, es la A, pero es una pregunta muy típica, entre otras cosas porque es una pregunta muy fácil de poner y muy fácil de fallar. Es tan fácil de poner como que son criterios puramente cuantitativos. 15 días, 26, me sonaba a mí que había un plazo de 26, 20, 30, me suena todo. No sé contestarla porque no me la sé. Esta es la realidad del opositor que se enfrenta a esta pregunta. No se ha hecho una correspondiente, digamos, una adecuada memorización de los plazos y entonces le suena el 30, pero le suena el 35, pero es que le suena hasta el 26. ¿Qué narices pinta un plazo de 26 días en la ley? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿Lo habré visto de verdad?
Bueno, pues los plazos de presentación de proposiciones son muy puñeteros y se fallan sistemáticamente porque son muchos. Y entonces la ley discrimina entre si son armonizados o no, entre el tipo de contrato. Entonces, al final, entre tipo de procedimiento, lo que tenemos que hacer, en este caso vamos a acudir al 159, que es el de Marras, ¿verdad? Y tenemos aquí la respuesta. El plazo de presentación en el simplificado no puede ser inferior a 15 días. Ya sabéis que los días siempre son naturales, así lo dice la disposición adicional 12, duodécima o decimosegunda, salvo cuando tienen apellido, salvo cuando dicen 15 días hábiles, en cuyo caso entonces son hábiles. Es la regla inversa del derecho administrativo general, donde siempre se cuentan hábiles, pues aquí siempre son naturales. A contar desde el día siguiente a la publicación en el perfil del contratante el anuncio de licitación, ya sabéis, anuncio de licitación obligatorio en casi todos los contratos, 134, 135, que hay dos tipos de anuncio, el potestativo y el obligatorio. Pues estamos hablando del obligatorio, 135. Claro, aquí tenemos 15 días, pero tenemos contratos de obra mínimo 20 días. Como veis, la cuestión es un contrato de servicios, no de obras, por eso nos dice 15 días. Hay que estar muy atento porque es muy fácil equivocarse. La clave que seguimos dentro del artículo 159, plazo mínimo de presentación de ofertas, y entonces vamos y lo decimos. Mi recomendación es, para los exámenes test y para este tipo de preguntas en los casos prácticos, que no dejan de ser preguntas memorísticas, son preguntas teóricas al final, ¿eh? Lo que hay que hacer, distinguir el tipo de contrato, distinguir el tipo de procedimiento y distinguir, hacer una lista con los plazos y retenerlos. Porque cuando tú veas que hay un plazo de 30 días, otro de 20, otro de 26, otro de 15, al final te vas a volver loco o loca. Y cada un plazo de 26 días dices, bueno, esto es muy raro, no hay en la ley de subvenciones, en la ley de presupuestos, en la ley de expropiación no tenemos plazos de 26 días, es algo como muy peculiar, ¿vale? Estoy de acuerdo. Ese te lo puedes saber, te puedes acordar. Pero dime tú si no tienes plazos de 15 días, de 10 días, de 20 días o 30 días, a punta pala, como dicen en Cataluña, a tot arreu, por todas partes. De modo y manera que, cuando tienes plazos que son tan sumamente, digamos, confusos, en la medida en que tienes que distinguir entre tipo de procedimiento y tal, lo que hay que hacer es estudiarlos uno por uno y teniendo en cuenta que es una pregunta que te va a fastidiar mucho sacarla mal, porque te los sabes dónde están, sabes que son distintos, etcétera, ¿vale? Esta sería la idea. Bueno, ya sabéis que los plazos van a distinguirse en cada uno de los procedimientos. En el 156 teníamos esto, tenemos en la respuesta el 159, en este caso el apartado 3, que es el que hemos utilizado para resolver. Recordad, y esto es importantísimo, el procedimiento abierto es el más utilizado en España, es el 156 con dos modalidades abreviadas o simplificadas, que son la del 159.1 y la del 159.6. Estos procedimientos, el primero 159.1 y 159.6, el superabreviado, tenemos en el curso de contratación pública, tenemos un monográfico, una sesión específica para cada tipo de procedimiento. Tenéis los esquemas con todos los requisitos y es importante manejar con soltura cuando cabe uno y el otro, porque es lo más preguntado y en la práctica administrativa son los más utilizados. Importantísimo, y siempre lo digo, el hecho de que un contrato, por razón del umbral y por razón del cumplimiento de los requisitos, le quepa el procedimiento simplificado, no quiere decir que sea obligatorio. Acordaos siempre la manera, el modo en que los verbos están conjugados en la norma. El órgano de contratación lo que tiene es una habilitación ofrecida por la ley para, si se cumplen los requisitos, acordar la tramitación abreviada, la simplificada, lo cual no tenemos que leerlo en clave de imposición. No hay ninguna obligación de la aplicación de estos procedimientos más ágiles, porque tú puedes irte siempre a un procedimiento abierto liso y laso, ordinario, ¿de acuerdo? Si así valoras que quieres más garantías, que quieres hacer la tramitación completa, etcétera, ¿de acuerdo? La cuestión aquí es que la lógica de la ley es, obviamente, tener una sustitución procedimental en ciertos contratos. Obviamente hay una cierta discrecionalidad cuando estoy diciendo esto, porque un órgano de contratación, cuando cumplen los requisitos, puede decidir utilizarlo, pero puede decidir no utilizarlo, ¿vale? Bueno, no digo que sea una discrecionalidad completamente libre, sino que en presencia de las circunstancias de la licitación en concreto, se puede tomar esa decisión. Y yo creo que motivadamente pues no hay ningún rechazo a esa decisión, ¿de acuerdo? En todo caso, este es el procedimiento ordinario, hemos explicado ya en la pregunta anterior, una misma lógica, que es el abierto, que es la máxima concurrencia, máximo respeto por la transparencia, una misma lógica de apertura al mercado, pero con tres modalidades, con tres velocidades, si queréis, ¿de acuerdo? Es un coche con tres marchas, con tres velocidades, la normal, la abreviada
y la superligera, que sería el Batmóvil, que sería la del 159.6, ¿de acuerdo? Se trata de acelerar la tramitación procedimental, pero sin llegar a romperla, es decir, sin llegar a que sea que hay un contrato de emergencia y descuelgo el teléfono y licito. No, no estamos en eso, ¿de acuerdo? Aligera el procedimiento, un mecanismo de flexibilización, pero sigue habiendo procedimiento. Este sería el gran titular. Bueno, pues visto esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que ya la que nos toca. Es la pregunta número 15. En caso de tramitarse... pregunta número 15... No, perdón, pregunta número 16. La 15 ya la hemos hecho. Pregunta número 16. En el caso de que el contratista al que se adjudique el contrato para rehabilitar las dependencias del Ministerio incurra en demora, esta es la palabra clave de la pregunta, demora, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o penalidades 0,40 por cada 1.000 euros, penalidades diarias 0,50, 0,60 o no superiores al precio del contrato. Bueno, las penalidades son otra habitual, ¿verdad? Vamos a abrir la ley de contratos. Y en este caso la tenemos ya abierta, entonces nos situamos en la parte de ejecución. ¿Por qué me sitúo aquí? Porque veréis, las penalidades están diseñadas suelen estar diseñadas en el pliego, pero que esto nos lleve al error de pensar que estamos en sede de preparación. Ya sabéis que la preparación de los contratos 115 a 130 y la adjudicación, la selección del contratista 131 a 187 son las dos partes, digamos, importantes de la ley en la medida en que se aplican a todo tipo de contratos. Claro, la ejecución solo a los contratos administrativos, la parte de efectos, cumplimiento, extinción, es decir, lo que pasa una vez el contrato se ha licitado, adjudicado, perfeccionado, formalizado y se empieza a ejecutar, tenemos esta parte que no se aplica, por ejemplo, a otros poderes adjudicadores en contratos privados y otras hierbas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las penalidades vinculan en la medida en que estemos hablando de contratos administrativos, que alguna vez hemos visto en casos prácticos muy rebuscados, donde el licitador en concreto se lleva al contrato, pero luego resulta que el poder adjudicador no era una administración pública, sino que era uno de esos sujetos del artículo 3 que pasaban por allí sin la condición de administración pública. Mucho cuidado, esta sería una nota más para supuestos prácticos de grupo A, pero bueno, aquí la dejo votando. Las penalidades aparecen en la ley muchísimas veces, ¿eh? Hay más de 40 menciones a las penalidades en la ley. Y yo, sin embargo, me voy a centrar en la parte jurídica de base. El concepto jurídico de penalidades, al final los tenéis aquí: incumplimiento parcial, indemora en la ejecución. Estos son los artículos que me interesan: 192, 193, 194. Incumplimiento parcial o cumplimiento efectuoso, es decir, que lo haces bien pero no todo, lo estás medio haciendo, estás medio cumpliendo. Demora en la ejecución, retraso, no el tuyo, sino el de tu trabajo, y daños y perjuicios e imposición de penalidades, que es el modo en que se pueden aplicar sin perjuicio de la posibilidad resolutoria. Posibilidad resolutoria es la posibilidad de cancelar el contrato. Hablemos con propiedad, de resolverlo. Bien. ¿Por qué es importante? Porque las penalidades son las medidas coercitivas de naturaleza administrativa que la administración puede imponer por incumplimientos imputables a este, es decir, a él, en la ejecución del contrato. ¿Cuál es la finalidad? Pues por una parte, decirle, oiga, usted que tiene que ejecutar bien es garantizar la correcta ejecución, ¿de acuerdo? A pesar de que pueda haber una eventual exigencia de daños y perjuicios. El fundamento es este: no son sanciones administrativas al uso, son unas medidas, digamos, contractuales. Las llamaríamos dañinas, desfavorables, porque es mejor que no te pongan penalidades a que sí. Ya sabéis, siempre que hablamos de actos administrativos, actos que dan, actos que quitan, actos favorables, actos desfavorables. Pues bueno, yo prefiero que no me pongan una penalidad a que me la pongan. Y hay actos favorables, prefiero que me den un premio o una subvención a que no me la den, ¿no? Pues en esencia son una cláusula penal, ¿eh? Desde el punto de vista del derecho civil, las llamaríamos cláusulas penales, pero no es una cláusula penal que la administración se saque del pie, es una cláusula penal legalmente habilitada porque se integra en este régimen de derecho público, como veis, exorbitante del derecho común. En verdad y en sentido técnico no sería tanto el castigo, aunque eventualmente lo parezca, sino que tiene como función asegurar el cumplimiento del contrato. Puede tener una función desde ese punto de vista más coercitiva, de presión, de oiga, contratista, usted debe cumplir, que usted no está haciendo las cosas bien, o usted se está retrasando, o usted me está tocando ya las narices. Una función coercitiva de presión, no de represión, y una función resarcitoria, pues porque si yo soy la administración y me veo dañada por tu incumplimiento, me lo tienes que compensar. Esta sería la idea. Ahora, ¿que no cubren el daño las penalidades? Pues fijaos que en la ley hay resortes, hay conductos que pueden llevar incluso a la exigencia de daños y perjuicios adicionales. O sea, que tocarle las narices a la administración tampoco es recomendable porque no suele acabar bien.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los tipos de penalidades que tenemos en la ley? Pues fundamentalmente tenemos, por un lado, el 192, que se tratan de penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso. No se ejecuta completamente la prestación, se ejecuta mal, se ejecuta de aquellas maneras, se incumplen condiciones, no se ejecuta a satisfacción de la administración. Pero claro, tienen que estar previstas en los pliegos, tienen que ser proporcionales y ya veis que tienen unas limitaciones cuantitativas, 10%, 50%, que no te las puedes saltar. Máximo individual, 10% el precio de contrato, ya lo veis, máximo acumulado el 50%, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se configura esto? Pues en la ley rectora del contrato. ¿Y cuál es la ley rectora del contrato? Los pliegos, ¿de acuerdo? Este sería el primer tipo, hay que preverlas. Los pliegos, o allí donde no haya pliegos, el documento descriptivo, pero normalmente los pliegos podrán prever penalidades para este incumplimiento forzoso. Limitación 10% individual, 50% acumulada. Ojo, no valor estimado, cuidado. Precio del contrato. Magnitud cuantitativa recogida en el 103, precios tanto como la retribución cierta del contratista. Pero en este caso, y como curiosidad, IVA excluido, que sabéis que el precio incorpora el IVA, al igual que el presupuesto base de licitación, pues aquí no. Cuando el contratista incumple, lo mismo. Bueno, este es el primer tipo. Segundo tipo, vamos al 193. El contratista se retrasa, el retraso no deja de ser una modalidad propicia de incumplimiento, se retrasa en el plazo total o parcial. Hay características aquí y es que no requiere intimación previa. Esto es grave, esto es serio, esto es muy severo, porque normalmente en derecho se estilan mucho los avisos. Previo apercibimiento, previo requerimiento, es decir, que levantaremos la mano y diremos, que estoy aquí, ¿qué hay de lo mío? Entonces esto es un tema, porque no precisan intimación previa y esto tiene su peculiaridad. Tiene un régimen legal que además se aplica en carácter directo, que es el 0,60 por 60 céntimos, 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio de contrato. Y diréis, no es tanto dinero. Claro, no es tanto dinero en un contrato de 5.000 euros, pero en un contrato de 5 millones, haz la cuenta y calcúlalo y me lo vuelves a decir. Empieza a ser dinerico, empieza a picar. ¿Cuál es la alternativa a estas penalidades? Otra todavía más grave, que es resolver el contrato, ¿de acuerdo? Además, cada múltiplo de 5 de ese precio, cuando vayan alcanzando el 5, el 5, el 5, 10, al final puedes incluso resolver. Resolver un contrato es darlo por finalizado, cancelarlo, ¿de acuerdo? Es un régimen absolutamente automático, ¿de acuerdo? ¿Hay una relación aquí con los daños y perjuicios? Sí, imaginaos que no hay penalidad o que la penalidad prevista no llega, no alcanza para cubrir los daños que me has causado. ¿Cuáles? Los que yo como administración te vaya a acreditar. Fenomenal. Pues entonces la administración, ¿qué va a hacer? Irá por ti con una indemnización adicional. La penalidad no es lo mismo que la indemnización, son conceptos distintos, ¿de acuerdo? La penalidad compensatoria de los daños, si no suficiente, pues puedes ir al mecanismo indemnizatorio, que por esencia es compensatorio, es resarcitorio, ¿de acuerdo? ¿Pueden coexistir? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, el órgano de contratación, por tanto, tiene que imponerlas, tienen carácter ejecutivo y tenemos que distinguir los tipos de penalidades, 192, 193. De modo y manera que en la pregunta 16 la respuesta correcta solo puede ser la C, evidentemente. Las penalidades diarias en proporción a 0,60 euros o 60 céntimos, si os gusta más, por cada 1.000 euros del contrato, IVA excluido. El contratista adjudicatario de un contrato de obras, cuando le incurre en demora, es decir, se retrasa, aquí tenemos lo que hay. Es verdad que, insisto, luego nos pueden plantear en la práctica cuestiones como tema de la audiencia, la defensa, el hecho de que se prevean consecuencias distintas para un mismo incumplimiento. Esto es muy interesante porque, claro, nosotros en el derecho administrativo y especialmente en las potestades de intervención, las potestades desfavorables, las potestades sancionadoras, ejecución forzosa, siempre hay un criterio de proporcionalidad y desde luego todo lo que huela a castigo, a sanción, a compensación, a medida ejecutoria, siempre tiene que aplicarse con cierta medida de proporción. Y cuando hay consecuencias distintas para un mismo acto, tú no puedes ir a la más grave. Me explico y pongo un ejemplo. Si tú tienes un incumplimiento para el cual se justifica A, la imposición de penalidades y B, la resolución contractual, es bastante difícil que puedas justificar y convencer al juez de que resuelves el contrato pudiendo haber impuesto penalidades. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Entonces los licitadores, cuando se ven agraviados, cuando se ven agredidos, entre comillas lo de agredidos, por la administración, merced a la imposición de medidas que no son las más favorables o que son desproporcionadas a su entender, pues pueden ver, digamos, la administración combatida sus decisiones, sobre todo en esto, si una misma conducta incumplidora, infractora del pliego, es decir, no cumplidora del derecho, puede verse, reaccionada o combatida con medidas de distinta gravedad, no puedes ir a la más grave. Y normalmente la medida más grave es la resolución del contrato, porque a nivel jurídico
la resolución de un contrato es tanto como declarar la pena de muerte para el contrato. No existe la expresión pena de muerte contractual, pero la entendéis y me la compráis. Es cancelar el contrato, es prenderle fuego, es hacerlo trizas. Y sin embargo, la penalidad, que sí que es dolorosa, que pica, es como si te dan un golpe en el costillar, pero bueno, no te han reventado el bazo y puedes seguir peleando. La penalidad te mantiene en pie. La resolución del contrato es un derechazo al bazo que te tumba y te deja cao en la lona, por utilizar el símil de boxeo. No hay posibilidad de resucitar un contrato resuelto. Sí hay posibilidad de continuar un contrato que no se ha resuelto, simplemente que se ha tambaleado un poco los cimientos de mi beneficio, porque me han puesto una penalidad, pues porque no he incumplido, porque voy tarde, porque incurro en demora, porque le estoy tocando las narices a la administración, entiéndase por tocar las narices, incumpliendo de alguna manera remota o lejana, más severa o más liviana, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Entonces, cuando el contratista se retrasa por una causa imputable a él, la administración ni siquiera necesita rogarle, ni advertirle, ni saludarle, llamarle por teléfono y decirle, oiga, no, puede resolver el contrato e imponer la penalidad. Tan duro como eso. Y la penalidad no se la puede inventar porque, como veis, el régimen del 193 es un régimen reglado, es un régimen literal. Ahí está la técnica, por tanto, y a un tiempo el fundamento normativo que nos ha permitido explicar la respuesta a la pregunta 16 con este pequeño comentario sobre las penalidades. ¿Qué sed tengo, por favor? Bueno, vamos a continuar. Se me seca hoy la garganta. Esto debe ser la alergia. Pregunta número 17. Con respecto al acuerdo marco 2123 vigente para suministro de combustibles, señale cuál es la respuesta correcta. Pues esto es muy sencillo. Esta es la típica pregunta que te ponen las mismas opciones y te cambian la magnitud, ¿de acuerdo? Básicamente 3 años, 4 años, 3 años y 4 años. Y además hay un elemento de diferencia que es vinculada a la duración, independiente y vinculada. Es decir, hay dos elementos distintivos en la pregunta. La duración es de 4 años y además es independiente. Por tanto, solo puede ser la B. Vamos a comprobarlo en la plantilla y efectivamente 17B. No podía ser otra. La duración no puede exceder de 4 años, eso es así, y además es independiente. ¿Cuál sería entonces el fundamento de lo que estamos diciendo? Porque a mí, ya sabéis que no nos vale con ver la plantilla, porque la plantilla pudiera estar equivocada, incluso la definitiva también, todas ellas. Todos son obras del ser humano, el ser humano es imperfecto, por tanto puede equivocarse. Funcionalidad y límites, aquí lo tenéis, la duración de los contratos basados en acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco y se regirá por lo previsto en el 29, artículo que a la sazón regula la duración de los contratos, ¿de acuerdo? El artículo 29 al que se remite el 219. Vamos a ver, esto es tan sencillo como entender qué es la contratación por vía del acuerdo marco. Lo hemos explicado muchas veces en clase, pero bueno, la ley de contratos tiene unas cuestiones a las que llamamos con carácter general, porque luego también hay modalidades y tipos, pero así por hacer un resumen muy rapidito, muy superficial. Las llamadas medidas de racionalización no son una categoría que la tenemos ahí de comparsa, que sea secundaria, que no sea operativa o que tenga una función puramente decorativa. No, es una pieza bastante importante en cualquier sistema de contratación pública moderna. ¿Por qué? Pues porque la contratación pública supone un elemento, un agujero de gasto brutal. Estamos hablando del 20% del PIB todos los años a nivel europeo o a nivel español, me da exactamente igual. Puede ser un 18, puede ser un 21, pero en torno al 20%, un quinto del PIB. Eso es muchísimo dinero. Entonces, como las administraciones gastan mucho es porque compran mucho. Si compran mucho hay que buscar elementos de eficiencia, de optimización. Puede parecer un criterio economicista, pero es que el dinero está para emplearlo bien, no está como el agua, no para malgastarlo. Entonces hay instrumentos jurídicos diseñados para ordenar, sistematizar, para hacer más eficiente la contratación. Esto no siempre es posible porque hay contratación que no es eficiente. Sin embargo, hay contrataciones en las cuales sí se puede ser muy eficiente. ¿Cuáles? Las contrataciones regulares, masivas, repetitivas de las administraciones, y así evitas, por un lado, la dispersión de procedimientos, por otro lado, que te tomen el pelo, reduces costes, mejoras la competencia, economías de escala. Son todo ventajas, ¿de acuerdo? Por tanto, son medidas de racionalización. Las tenéis que ver como técnicas que se prevén en la ley para que las administraciones, si lo desean, puedan organizar más eficientemente la contratación, disponiendo y estructurando la compra de forma anticipada. Tengo todos estos bienes, todos estos servicios, estas obras que son recurrentes mediante fijación previa de condiciones. Esta sería la idea, o centralizar la demanda. Tengo muchísimos operadores, centralizo yo y logro economías de escala, logro en definitiva ahorro. O estamos hablando de fijación previa de condiciones o hablamos de centralización de la demanda. Ambos casos
me valen. Anticipación, organización, eficiencia. Yo quiero recordar, aquí y ahora me viene a la cabeza que hay un artículo en la Constitución española. La Constitución española, no sé si la conocéis, fue una norma que se aprobó en el año 78 y que en este país incumplimos a cada paso, pues porque no aprobamos presupuestos cuando toca, pues por tantas cosas, ¿verdad? Mira, fíjate si está enfadada que no me quiere ni cargar. Bueno, cuando quiera cargar, yo estaba aquí recordando un artículo, me he metido con ella y ahora me la devuelve, ¿veis? Esto no se me está mal por bocazas, ¿verdad? Yo quería recordar aquí el artículo que dice la asignación equitativa de los fondos públicos y compañía. Es decir, que no puedes, aunque dispares con pólvora del rey, recogiendo la expresión medieval, no puedes gastarte el dinero de una manera ineficiente. Esta sería la idea. Estos sistemas de racionalización, entonces, responden a la idea de contratar mejor, de contratos que son repetitivos, que son sistemáticos. Bueno, pues estas medidas a nivel positivo, a nivel normativo, se introducen y se incorporan en la ley en los artículos que tenéis en pantalla, 218 y siguientes, dentro de los denominados sistemas para la racionalización técnica de la contratación. Y la racionalización son palabras de, pues, la eficiencia, la racionalización, está en cientos de normas, de reglamentos, el derecho administrativo, las leyes están, cada vez las hacen peor y además es que están llenas de palabrería, llenan el BOE de palabras. No, pero esta es importante. La palabra racionalización en general es como cuando te dicen racionalización del sector público, medidas de... Son todo música de violines. Aquí no, aquí son técnicas que se reconocen en la ley porque hay una realidad subyacente, hay una realidad detrás. ¿Cuál es la realidad? La realidad de las cosas. En cada hecho hay una verdad. Fijaos, la ley reconoce que constantemente compramos material de oficina, material informático, servicios básicos, combustible, que hay un montón de coches, hay ambulancias, policías. Tramitar cada repostaje, tramitar cada suministro, cada pequeño bien de oficina, como si fuera un único contrato, isla, separado de los demás, sería tremendamente ineficiente. ¿De acuerdo? Por eso el legislador, en este caso muy bienvenida la medida, introduce estos elementos. Son instrumentos para evitar que la administración actúe de forma fragmentada, que la contratación pública acabe siendo como el mar Egeo, que sea fragmentada, que sea reactiva, que pase a ser proactiva, planificada, estratégica, que como yo ya sé que voy a tener que tener un montón de combustible, no actúo de forma reactiva. Se me acaba el depósito y compro gasolina. Esto sería absurdo, hacemos el ridículo. Hay que actuar de forma proactiva, preventiva, planificada y estratégica. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Primero, los llamados acuerdos marco, que es probablemente la medida más importante y probablemente también la que más preguntan en las oposiciones. Os lo dejo aquí votando por si acaso os interese. El acuerdo marco es un instrumento en el cual la administración no contrata la prestación, no, la que sea, sino que lo que hace es fijar condiciones, X, precios, características, proveedores, que van a regir los futuros contratos. No es un contrato en sí, es el prius, el previo, el marco jurídico previo, ¿de acuerdo? Tú necesitas combustible para vehículos oficiales, podrías licitar un contrato cada vez que necesites, pero eso es lento, absurdo, ineficiente, aunque en este país toda gilipollez encuentra asiento, pues aquí no hemos llegado. Entonces, en lugar de hacer un contrato cada vez, celebras un acuerdo marco con en precio y fijas condiciones, precios máximos, calidad del producto, condiciones de suministro, descuentos aplicables si los hay, no lo sé, me lo estoy inventando sobre la marcha. Entonces tú no tienes que licitar de cero, adjudicas un contrato basado en un acuerdo marco. Esta sería la idea. No ejecutas la prestación, la dispones, la prevés, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión, estoy resumiendo mucho, Esto la verdad es que no puedo hacer aquí una tesis de cada uno, pero bueno, esta que tenéis aquí, los sistemas dinámicos de adquisición. Es la evolución, vamos a decirlo así, moderna del acuerdo marco, ¿de acuerdo? El acuerdo marco es cerrado. Tú no, aquí tú tienes un sistema que es completamente abierto, es un contrato. Además son electrónicos, de acuerdo, cualquier empresa que cumple los requisitos se puede poner. Entonces tú contratas de forma recurrente, pues en lugar de cerrar un acuerdo marco, creas un sistema dinámico donde cualquier empresa se puede meter si cumple los requisitos y luego cada encargo se licita entre todas las empresas admitidas, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿se mantiene la competencia? Sí. ¿Se respetan las reglas de la contratación pública? Sí. Tú puedes crear un sistema dinámico, me lo invento sobre la marcha, para suministros de material de oficina. Cada vez que necesitas papel, bolígrafos, calculadoras, archivadores, carpetas, lo que sea, lanzas una licitación entre todas las empresas adheridas a ese sistema. Entonces, tiene ventajas porque no cierras el mercado, se permite siempre la entrada de nuevos operadores y de alguna manera se favorece la lógica de la competencia, que al final es lo que quiere la ley.
Bueno, y luego tendríamos aquí las centrales de contratación, la tercera gran medida. Aquí cambia el enfoque porque esto no es organizar contratos, disponerlos, estructurarlos. Aquí se trata de concentrar la demanda de muchos sitios en uno, de muchos polos en uno. Tú tienes una dirección general de contratación y entonces licitas contratos de electricidad, de telecomunicaciones, de lo que sea. En vez de que cada uno licite por separado, lo hace una única entidad para todo. ¿Y con esto qué consigues? Fundamentalmente economías de escala y también mejores precios, simplificación administrativa porque hay menos trámites, etcétera, ¿de acuerdo? Una diputación provincial, por ejemplo, en el ámbito local, puede actuar como central de contratación ¿para quién? Hombre, para muchísimos pequeños ayuntamientos de la provincia. La Diputación Provincial es la organización que da soporte, servicio, que subvenciona, que auxilia a los municipios de su provincia. ¿Os acordáis de la publicidad institucional? Diputación Provincial de Zaragoza, los municipios, nuestra razón de ser. Pues si es que es la verdad, acertaron. El técnico de marketing estuvo fino. Es su razón de ser, porque si no, ¿para qué iban a existir las diputaciones? Si no es para apoyar a esos pequeños ayuntamientos que tienen ínfima capacidad gestora, falta de medios, de presupuesto, de recursos, de todo. Están para auxiliar a los ayuntamientos, entre otras cosas, pero sobre todo y fundamentalmente para eso. Diputaciones provinciales en el ámbito territorial de la provincia, que ya sabéis que en España la provincia no es constitucional, es muy anterior, es de la época de 1833-34, en ese bienio, cuando se incorporan en España por el ministro Javier de Burgos, que se copian el modelo francés de los departamentos, siendo susceptibles, trocitos de tierra susceptibles de ser recorridos a caballo en un día. Los departaments francés, nos copiamos el modelo, en Aragón tuvimos un modelo de provincias, que incluso Calatayud era provincia, en el modelo definitivo no, Zaragoza, Huesca y Teruel, pero bueno, son muy interesantes. Las provincias fueron, pues eso, viento liberalizador en aquella España procelosa, en aquella España caciquil, fueron un avance. Hoy las provincias no tienen el sentido que tenían entonces, pero desde luego siguen teniendo un papel importantísimo en los municipios. Bueno, hago el paréntesis, la Diputación Provincial actúa como central de contratación para pequeños ayuntamientos que no cuentan con medios técnicos, personales, humanos suficientes. Entonces, el ayuntamiento, ¿qué hace? Se adhiere y utiliza esos contratos sin necesidad de licitar por su cuenta. Esta es la idea. Entonces, esto es, digamos, las centrales de contratación es un sistema brutal de eficiencia, lo que hace es concentrar. El acuerdo marco te ordena las prioridades, el sistema dinámico permite la competencia y la central de contratación lo que hace es concentrar, ¿de acuerdo? Esto es racionalizar la contratación. De modo que lo que tenemos aquí es una duración determinada, lo que tenemos aquí es un régimen jurídico que conocemos perfectamente y por tanto la pregunta correcta, la respuesta correcta, pues como veis, la 17 es la que os he dicho, la B, 4 años y es completamente independiente, ¿de acuerdo? Duración máxima, esto lo tenéis en el artículo, no sé si lo hemos dicho antes, entiendo que sí, pero ya no me acuerdo porque como me lío a cascar, en el 219, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Uno o varios órganos podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas para fijar las condiciones. La duración no puede exceder de 4 años, esto lo tenéis aquí, y luego será independiente. Esta es la idea. Aquí estamos ante un acuerdo vigente para el suministro de combustibles. Me parece que eran estaciones de servicio, pues ya está. La cuestión que tenéis que distinguir aquí básicamente es lo que os he explicado, los planos distintos que son el acuerdo marco, los contratos basados en acuerdo marco y luego las otras dos figuras, ¿de acuerdo? Esto es un tema que como muchas veces lo tenemos en la norma tan adelante, no está en los primeros 100 artículos, pues luego nos cuesta mucho reparar. Si no tenemos la posibilidad de resolver un caso práctico sobre esto, hay gente que dice, esto no lo preguntará, no, esto no me lo mire. Bueno, pues mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado porque al final son instrumentos de derecho vigente, existen y por tanto te los pueden preguntar, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado clara la diferencia entre estos sistemas. Si queréis profundizar más, como siempre, en el curso de contratación. Yo ahora no me puedo detener a más pormenores, os contaría 1000 historias, pero no es el propósito de la clase de hoy, ¿vale? Vamos a avanzar un poco. Aquí ya cambiamos de tercio. Atendiendo a la resolución, pregunta número 18. Atendiendo a la resolución de 20 de enero del 14 de presupuestos, la Dirección General de Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, indique capítulo, artículo, concepto y subconcepto que corresponde a la compra de combustible. Y aquí tenemos 132.01, 221.03, 33201, 64203. Como os podréis imaginar, no estamos ya en la norma de contratos. La respuesta correcta es la B, 221, pero ahora vamos a explicarlo. Entonces vamos a ir directamente
a la normativa, que es el fundamento que, por cierto, nos lo da el propio enunciado, ¿eh? No estoy descubriendo nada, ¿verdad? Cuando vemos que nos da la normativa, el fundamento del propio enunciado. La resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Y si recordáis, en el curso de Gestión Económica Financiera y de Presupuestos la explicamos también con las órdenes de elaboración de los presupuestos. Bueno, es una pieza más de la arquitectura normativa presupuestaria del Estado. Esta instrucción es una de esas normas que muchas veces da como mucha pereza mirársela, porque son estos listados interminables de códigos y tal. Bueno, lo que hace es establecer los códigos que definen la clasificación económica de ingresos y gastos, que por cierto sustituye a la que teníamos antes, que ahora, si no recuerdo mal, era del año 2009. En términos muy sencillos y que cualquiera lo pueda entender, lo que esta resolución hace y para lo que esta resolución sirve es para poner nombre y número, iba a decir nombre y apellidos, pero nombre y número mejor, a cada tipo de ingreso, a cada tipo de gasto, de modo y manera que el presupuesto no sea un simple agregado caótico, desordenado de partidas, sino un verdadero sistema cerrado, comparable, objetable, controlable, advertible por cualquiera. Por eso no es una norma que no importe, es una norma técnica, instrumental, de codificación presupuestaria. No crea impuestos, no regula presupuestos, no autoriza gastos, no hace nada de eso, pero sí que clasifica, sí que identifica cómo se ordenan esos gastos dentro del presupuesto. Por tanto, no es baladí, no es una norma menor, ¿de acuerdo? No es una norma menor, es una disposición que tenemos que entender. Primero, porque tiene importancia económica evidente, y segundo, porque nos la pregunta en el examen, ¿de acuerdo? Esto, sobre todo, por lo segundo. Cuando yo digo que una norma es importante, me puedo referir a que a mí me parece importante, y entonces os diré, la contratación pública es importante a nivel económico, a nivel país, un 20% del PIB de gasto cada año. Pero esos son argumentos de profesor, estos son excesos profesorales. Cuando yo digo que es importante, estoy pensando en vosotros. Es importante, lo tenéis que traducir como nos la preguntan en el examen, sí o no. O claro, si yo me pongo a hablar de las leyes de ensanche de Barcelona de 1860 y tanto, claro, al final, oye, perdona, que esto no nos lo preguntan, esto no es importante, pero a lo mejor para mí es importante porque soy de Barcelona, o no. Quiero decir que cuando yo diga que es importante es porque os lo preguntan, solo por eso. El propósito de esta norma solo se entiende bien si hemos analizado primero la Ley General Presupuestaria, ¿eh? Los estados de gastos, nos dice esta ley, no voy a hacer un resumen nada más que muy rápido, se nos dice que aquí los estados de gasto se estructuran conforme a clasificaciones X, clasificaciones orgánicas, funcionales, bueno, entre ellas la económica. Entonces, la clasificación económica agrupa los créditos por capítulos, luego se separan operaciones corrientes, capital, financiera, fondo de contingencia y tal. Igual hace para los ingresos, ya que tengo la ley abierta, pues bueno, estos artículos que por supuesto conocéis, porque veis, estructura de gastos, artículo 40, estructura de ingresos, artículo 41. Este sería el punto de partida, los que estáis en el curso pues ya lo sabéis, es decir, la resolución que estamos viendo y que da soporte a la respuesta no se está inventando la clasificación, no podría inventárselo. Lo que está haciendo es desarrollar, ser ejecutiva de la ley presupuestaria. No se está inventando en el año 2014 una clasificación, lo que hace es desarrollar, codificar para hacerla útil, para hacerla tocable, para hacerla operativa, ¿de acuerdo? La resolución no es, desde luego, la capa más importante de nuestro sistema, pero en este caso sí, ¿de acuerdo? Esa habilitación, por tanto, la tenéis que ver siempre en estructura. Cuando estudiamos las leyes, siempre estamos a vuelta. Legislación básica, legislación general, reglamentos, orden. Bueno, pues es la estructuración inteligente de las normas, ¿vale? Como decía, si vamos a la clasificación, a ver que he cerrado la ley, aquí, vamos a la, veis la estructura, tenemos anexo 1, clasificación económica de los ingresos, podemos ir bajando un poquito más rápido por no verlo todo, ¿verdad? Me lo he pasado ya. Anexo 2, clasificación económica del gasto. Y ya va diciendo, pues gastos de personal, altos cargos, pues patatín y patatán. ¿Cuál nos estaban preguntando aquí? El 221, en concreto el 03. Y entonces me he equivocado de pestaña, pero no pasa nada porque yo doy marcha atrás. Aquí. 221, suministro. Esto es para justificar la explicación, y el 3 el combustible. ¿Veis? Estamos dentro del anexo. Esta sería la idea fundamental, ¿eh? El anexo. Hay más, tenemos más cositas, pero bueno, era por no alargar mucho la explicación. Aquí tenéis el anexo 3, ¿veis? Organismos autónomos, ingresos, tal. Y vamos a seguir bajando. Voy a hacerla más pequeña porque si no, no voy a acabar. Si queréis echarle un vistazo, pues se la echáis. Desde luego es una cuestión que yo entiendo que da mucha pereza estudiar. En clase damos algunos trucos para su memorización y para su
para su utilización algo más cómoda, pero desde luego la idea de la clasificación es importante. Yo quiero que entendáis, no solo porque os la pregunten en el examen, sino porque en la práctica administrativa, en la gestión financiera, sirve para garantizar que haces las cosas bien, ¿no? Que estás imputando correctamente, estás haciendo una imputación homogénea, pues peras, como decía Ana Botella, ¿no? Peras, peras, manzanas, manzanas, pues que estás imputando homogéneamente de manera comparable, de manera objetiva el gasto y el ingreso público, ¿de acuerdo? En este caso ubicamos 221 suministros, material suministros, bueno, pues dentro de ese concepto suministros combustible. Aquí se trata de simplemente identificar de qué nos están hablando. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues que no te lo sepas. Bien, pues si no te lo sabes, no te lo sabes, entonces no podrías contestar esta pregunta. Recordad también, me viene a la cabeza, la legislación de estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿de acuerdo? Que la importancia de este artículo, el 31, se estaba hablando antes del fondo de contingencia, que esto no está en la Ley General Presupuestaria. Esta obligación se obliga al Estado a incluir una dotación diferenciada para atender necesidades no discrecionales y, ojo, no previstas, y a esto lo llamamos fondo de contingencia. Bueno, esto en la Ley General Presupuestaria lo podéis poner en vinculación. Todo esto me viene a la cabeza por abrir la maldita orden, pero ya está, con el artículo 50 os cuento esto porque es muy importante y lo preguntan bastante. Artículo 31 de la Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria, artículo 50 Ley General Presupuestaria, y lo ponéis en conexión con el anexo de esta orden que estamos viendo, ¿de acuerdo? Los créditos asignados para el fondo de contingencia, pues para esas necesidades inaplazables de carácter, digamos, no discrecional, ¿de acuerdo? Por tanto, la resolución no solo clasifica gasto, ojo, refleja exigencias de la estabilidad presupuestaria, es un tema importante, ¿vale? Otro punto es el tema de los cambios que ha habido desde la resolución anterior de 2009. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer simplemente es estudiar la que está en vigor y a correr. Ya sabéis que la normativa contable también va evolucionando. En definitiva, con que os estudiéis la que está vigente, ya está, ¿vale? Es una técnica importante. La disposición que tenéis en pantalla es esta es el desarrollo de la Ley General de Presupuestos a nivel de clasificación económica. Obviamente, la legislación presupuestaria, como es una norma de rango legal, solo se puede limitar. No es la tarea de una ley llegar al detalle, ¿no? Clasificación orgánica por programas económicos, lo que hace son las grandes líneas directoras. Entonces, la función de la orden es desarrollar eso y efectivamente establecer los códigos que a la postre van a definir la clasificación económica efectiva, tanto de ingresos como de gastos en los presupuestos generales del Estado. Esta es la idea, no es otra. Hombre, sí, lo ves todo muy fácil, pero el que me la tengo que estudiar soy yo. Claro, es que tú eres el opositor, yo solo te cuento lo que tienes que estudiar. Es evidente que si hay una pregunta de clasificación y no te la sabes, pues va a ser muy complicado que aciertes, porque claro, a mí, si estamos hablando de numeritos de estos, pues a mí 221 no me dice nada y 132 tampoco. El 132 es el artículo que en la Constitución regula el patrimonio público, pero ya está. Y el artículo 333 los bienes en el Código Civil, pero tendría que pensar en cosas como muy random. Entonces, el punto capital es que te lo tienes que saber, porque si no es imposible que contestes. No hay manera de utilizar la intuición, ¿de acuerdo? Hay que estudiarlo a pelo. En el presupuesto, como digo, vamos a la ley presupuestaria, hay varias clasificaciones simultáneas. Estas las explicamos en el curso, la clasificación orgánica, que es quién gestiona el crédito por programas, finalidad o política pública, y la económica, que es la naturaleza, que es la que estamos viendo, la naturaleza del ingreso, ¿vale? Entonces, la precisión jurídica técnico-contable es el valor que tiene para la correcta imputación esta orden, ¿de acuerdo? Insisto, orden, contenido, articulado, 4 anexos, anexo 1, clasificación económica, anexo 2, clasificación económica, anexos 3 y 4, clasificación de organismos autónomos, otras entidades y tal, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenéis que ver. Anexos 1 y 2, clasificación económica de ingresos y de gastos, y 3 y 4 de otras entidades, organismos públicos, operaciones comerciales, patatín y patatán, ¿vale? ¿Queréis echar un vistazo? La echáis. Podéis también echarle una lectura. Ya sabéis que siempre las exposiciones de motivos, los preámbulos, son muy nutritivos, son muy instructivos. ¿Por qué? Porque fue necesaria hacer una nueva resolución en 2014 que se pretendía arreglar de la del 2009. Bueno, te da una idea de contexto. Yo ya sé que estoy predicando en el desierto, que ninguno os leéis alguno me dice que se lo lee, muy pocos, las preámbulos, las exposiciones de motivos. Yo insisto, que os siga pareciendo útil la lectura de una preámbulo, porque siempre os pone en contexto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo que tenemos, trascendencia entonces operativa enorme de la gestión presupuestaria. ¿Cómo se clasifica económicamente el gasto? Pues en este caso derivado de la compra de combustible. Tenemos que ser capaces de ofrecerle al tribunal la correcta imputación presupuestaria del gasto. Porque una cosa es que me sepa que esto es un contrato de suministro o un acuerdo marco tal, pero eso es contratación pública.
a nivel contable, presupuestario, de gestión económica, tengo que conocer los distintos tipos de clasificación, donde imputo presupuestariamente el gasto, la naturaleza económica de la prestación. Esto es importante y, como he dicho, si no te sabes la clasificación, será imposible que respondas correctamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto damos por explicada la pregunta 18 y ya podemos avanzar. Pregunta número 19. Suponiendo que se quieran adquirir a través del acuerdo tarjetas de combustible por un total de base imponible 10.000 euros con duración de 24 meses sin prórroga, sabiendo que la modificación prevista es del 20% en el pliego, calcule valor estimado del contrato y te la dejan así, votando, ¿de acuerdo? Claro, aquí es un tema de cuentas, ¿eh? Si veis, la respuesta correcta en la 19 es la B, 12.000. Lo importante no sería tanto el por qué, o sea, el saber que es 12.000, sino el por qué son 12.000. ¿De acuerdo? Habría que hacer las cuentas. Entonces, vamos a hacer las cuentas de una manera que se entienda el 12.000, la trazabilidad, el por qué hemos llegado, iba a decir del punto A al punto B, no, pues porque hemos llegado del punto A 12.000. Primer elemento, vamos a hacerlo escalonadamente de manera muy rápida. ¿Cuál es la base del contrato sin IVA? Esto a la luz del enunciado y la propia pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la base del contrato sin IVA? 10.000 euros. Ya tengo 10.000 euros. ¿Cuál es el porcentaje de la modificación? 20%. Por tanto, 20% de 10.000, 1, 2, 3, respondo otra vez, 2.000 euros. El 20% de 10.000 son 2.000 euros. Ya tenemos los dos primeros elementos de juicio. Uno, repito, base del contrato sin IVA, 10.000 euros. 2, calculo el 20% de la modificación. A 10.000 le aplico el 20%, o dicho al revés, porque importa poco, el 20% sobre 10.000, 2.000. Ya tenemos dos, 10.000 y 2.000. Si sumas la base 10.000 a la modificación prevista, 2.000, ¿cuánto te da? 12.000. Este es el resultado final, valor estimado, ¿de acuerdo? Es decir, es una cuestión que nos lleva otra vez a la ley de contratos y al modo en que se calcula una de las tres magnitudes que, si quiere cargar la ley, os enseñaré, y si no, simplemente os lo contaré, pero no os lo enseñaré, a partir del artículo 99. Ya sabéis que el punto de partida es el objeto del contrato, que no se puede fraccionar, que no se puede prohibidamente o defraudatoriamente parcelar, salvo la división en lotes, que es un fraccionamiento absolutamente prohibido y de hecho posibilitado y pedido y reclamado por la ley. Y a partir del objeto tenemos las magnitudes, que son tres. Nosotros siempre telegráficamente las llamamos PVP en los esquemas de clase: P de presupuesto, V de valor estimado y P de precio. Y en ese orden, y así no te olvidas: presupuesto, base de licitación, el límite máximo de gasto que puedes comprometer, y a partir de ahí ya no te las puedes gastar. La V de valor estimado, calculado conforme a estas reglas que incluyen prórrogas, que incluyen los modificados que no llevan IVA, a diferencia de las otras magnitudes. Y finalmente el precio, la retribución cierta del contratista con esas reglas de variación o de variabilidad, las llamamos técnicamente revisión de precios. Bueno, además fue modificado hace poquito el régimen jurídico. Pues bien, lo que nos exige la pregunta, lógicamente, es distinguir los conceptos que muchas veces se mezclan: precio, presupuesto, importe máximo, valor estimado y tal. ¿Cuál es el valor estimado? La regulación que nos ofrece el 101. Valor estimado es el importe máximo, ¿de acuerdo? Importe sin incluir pagaderos según sus estimaciones. Esta sería la idea. El enunciado, por tanto, proporciona ya todos los datos necesarios y, de hecho, está, yo creo que, puesto para que no tengamos que rayarnos mucho la cabeza, para que no tengamos que ejercer ninguna originalidad, ninguna interpretación. Es una aplicación rigurosa de la ley. Se quieren adquirir tarjetas de combustible y queremos tarjeta a través de un acuerdo marco. Tenemos un total cuantitativo, una base de 10.000, duración de 24 meses sin prórroga, y nos dicen sin prórroga, nos echan un capote, porque igual pudiéramos haber pensado: oye, si hay prórrogas, modificados. Nos están dando información que, creedme cuando os digo, no está puesta al azar, ¿de acuerdo? La base imponible de 10.000 euros, no sé si os habéis percatado, pero eso ya nos indicaría que estamos manejando base imponible. Términos fiscales, estoy manejando una cuantía sin IVA, lo cual encaja perfectamente con la lógica del valor estimado, que, como sabéis, no lleva IVA. El IVA, el impuesto de valor añadido, la imposición indirecta, encaja mejor en esa lógica terminológica de base imponible, ¿de acuerdo?
Cotización pública valor estimado no lleva el IVA. Después, una prórroga elimina la posible variación del cálculo. Como no hay prórroga, se elimina esa posible variación del cálculo, porque además el 101 lo exige expresamente. Si existen prórrogas, hay que tomarlas en consideración. Ergo, no existen, no se suman. La operación, por tanto, jurídica, contable o sumatoria es bastante sencilla, pero conceptualmente es importante que entendáis el cómo hemos llegado a ella. ¿De acuerdo? Entonces, ese 20%, que son 2.000 euros, le sumamos 2.000 euros al importe inicial y el resultado es 12.000 euros. Valor estimado del contrato, ¿de acuerdo? Porque de algún modo reflejaría el techo económico máximo al que en este caso podríamos llegar conforme a la modificación prevista en los pliegos. Esto sería llevado al caso concreto, ¿vale? Valor estimado es importantísimo porque no es una cifra que nos sirva para pocas cosas, sirve para muchas. Saber si un contrato está sujeto o no lo está a regulación armonizada. Si es un contrato SARA, sujeto a regulación armonizada. Saber qué procedimientos puede utilizarse, distintos plazos, si procede o no el recurso especial en materia de contratación, artículo 44 y siguientes, las limitaciones cuantitativas. Cómo se proyectan determinadas exigencias de publicidad en la norma, aspectos relativos a la competencia. O sea, el valor estimado es fundamental, absolutamente fundamental. Si no te lo sabes bien, pues es posible que en un caso práctico pues metas la pata, ¿de acuerdo? Entonces, la mención a la duración de 24 meses no altera tampoco el cálculo porque ya te da la base imponible. Realmente el dato podría haber sido, claro, es que esto depende cómo pongan la pregunta, 500 euros al mes durante 24 meses, entonces tú tienes que construir la base, aquí ya te lo dan hecho, sería mucho más fácil todavía. Lo que hemos tenido que hacer es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Es decir, que nos están preguntando algo que enlaza muy bien con la lógica de todas las preguntas que estamos en contratación pública, acuerdo, marco, en fin, en definitiva, magnitudes que tenemos muy controladas, ¿vale? Espero que no haya habido ninguna duda. Voy a volver a repetir por si acaso la operación que he hecho. Base del contrato sin IVA, 10.000, calculas el 20% de modificación, 20% sobre 10.000 son 10.000, sumas la base a la modificación prevista, 10.000 más 2.000, 12.000, ergo, resultado final, valor estimado igual a 12.000, ¿de acuerdo? Versión rápida y resumida para que no os perdáis y para que podáis ser capaces de saber de dónde ha salido, ¿verdad? De dónde ha salido ese 12.000. Bien, pues con esto hemos llegado a la última pregunta. Pregunta número 20. Fuera del acuerdo marco, en caso de que se decidiera pagar a un proveedor la adquisición de combustible por sistema de anticipo de caja fija, ¿cuál sería el importe máximo a pagar por ese sistema? Aquí nos sacan a otra normativa distinta. Cuando estás centrado en contratación pública te vienen con presupuestos. Cuando te estás ubicando en la clasificación económica del gasto tengo que volver al valor estimado. Cuando estoy en valor estimado me mandan a los anticipos de caja. Esto es resiliencia para el opositor porque el aspirante en un examen que se ve con tantos giros tienes que estar al plato y a las tajadas porque estás hablando de función pública y de repente protección de datos y luego subvenciones. Hay que estar muy vivo. Volviendo al tema, 5.000 euros IVA incluido, 5.000 euros IVA excluido, 5.000 euros con prorrata de IVA, ahí te la dejan, y 5.000 euros podrán ser superiores por razón del servicio. Bueno, pues esta es la pregunta. Los anticipos de caja fija tienen una regulación que nosotros vemos en el curso de financiero y presupuestario con elevadísimo grado de detalle aquí. Y sin embargo, por cierto, esto muy importante también los platico, la diferencia con los pagos a justificar y toda la cuestión. Pero, sin embargo, que nadie se piense que son un elemento desconocido o desconocido del todo en la ley de contratos. Y diréis, hombre, ¿pero aparecen en algún sitio? Pues sí. Hay algunos sitios de interés donde aparecen los anticipos de caja fija. Ya sabéis que podéis hacer el ejercicio tan sencillo como el control find, control F, y ponéis caja fija y entonces vais a ver algunos lugares. Yo quería enseñaros un par de ellos. En concreto el artículo 63, perfil del contratante, el tema de la publicación de los menores, tema súper importante, porque lo diga yo, no, porque lo preguntan muchísimo, el tema de la publicación sobre los contratos menores trimestralmente con la excepción que aparece aquí de 5.000 euros y los anticipos de caja fija. Esto es absolutamente imprescindible. El 63.4 que hay que ponerlo en conexión con el 118. No os quería contar esto sin desarrollar además el tema de la ley de transparencia, que hay una pequeña contradicción que también resolvemos en clase, que es, oiga, la ley de transparencia exige la publicación de todos los contratos, sin excepción. Y la ley de contratos excepciona, de manera además bastante evidente, los inferiores a 5.000 euros siempre que el sistema de pago sea anticipo de caja fija. Bueno, el modo en que podamos resolver esta contradicción pues es lo que nos va a diferenciar de opositores buenos de buenísimos.
Segunda cuestión, aquí tenéis artículo 118, apartado 5, sistemas de anticipo de caja fija, y como veis la publicación que se remite al artículo del que venimos, 63.4. Perdón por la nota al pie, no quería hablar de contratos menores, pero quería enseñároslo. Remisión al Tribunal de Cuentas 335, registro de contratos 346 y agentes públicos del sistema de ciencia. También aparece aquí la mención. Por tanto, el anticipo de caja fija no es una figura desconocida, ¿de acuerdo? Los tenemos en el artículo 63 de la Ley de Contratos, los tenemos en el 118 de la Ley de Contratos, en el 346, registro, en el 335, Tribunal de Cuentas, y en la disposición 54 adicional por los Sistema Español de Ciencia. Por supuesto, la regulación la encontraremos aquí. ¿Solo aquí? No. Antes tendríamos que haber hecho una parada, pero bueno, que la doy por supuesta, aunque no debería, ¿verdad? Que es la Ley General Presupuestaria, porque en la Ley General Presupuestaria siempre empezamos con los artículos correspondientes, uno, al anticipo de caja y dos, a los pagos a justificar. Y esta idea de empezar primero aquí, de caja fija, para luego ir ahí, es para, más que nada, para que os acostumbréis. ¿Por qué? Porque si no, vais a ir directamente. ¿Veis? Artículo 77, pagos indebidos. Artículo 78, anticipos de caja. Artículo 79, pagos a justificar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así os acostumbráis siempre a ir directo a la ley y no al último reglamento, al último real decreto que regula no sé cuántitos. Siempre tenéis que ir analizando escalonadamente, porque así seréis capaces de entender mejor las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de esta resolución, ahora sí, de acuerdo con lo preceptuado en esta ley, se establecerán normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja, determinando los criterios generales de los gastos que pueden ser satisfechos por tal sistema, conceptos presupuestarios a los que serán aplicables los límites cuantitativos, su aplicación y cuantas estimaciones se consideren oportunas. Se está dejando, por tanto, una cláusula abierta para regularlo, digamos, sin carácter cerrado. Se entienden por anticipo de caja las provisiones de fondo de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen gastos periódicos o repetitivos. Esto es lo que hay y esto es lo que nos permite distinguirlo a su vez, a sí mismo y a su vez, de los pagos a justificar, un régimen que por el motivo que sea el opositor medio tiende a confundir con indeseable frecuencia. Pues bien, del artículo 78 pasaríamos entonces al artículo 2, visto el concepto, no voy a volver a leerlo, ¿verdad? El artículo 2, que es el ámbito de aplicación. Y entonces se nos dice, por otra parte, dentro del ámbito de aplicación y de los límites, el corsé cuantitativo lo encontramos aquí. Por otra parte, no podrán realizarse con cargo al anticipo de caja pagos individualizados superiores a 5.000 euros, 831.930 pesetas. Algunos seréis muy jóvenes y no las habéis conocido, pero yo pagaba cromos en pesetas, 35 pesetas, y las bolsas de patatas a 5 duros, me acuerdo perfectamente. Pues ahora el cambio ya me cuesta más porque, claro, desde enero del 2002 utilizando euros, pues ya son años, excepto los destinados a gasto de teléfono, energía, combustibles o indemnizaciones por razón del servicio, pues ya lo tenéis, acabáis de dar con la tecla y con la clave que permite resolver la pregunta. Esta sería la idea. Podrán ser superiores a los 5.000 euros por, dice, razón del servicio. Claro, tenemos que entender lo que quiere decir. Que lo que quiere decir es la indemnización por razón del servicio, como excepción a la regla general limitativa de los 5.000 euros o las 831.930 pesetas. Hacía días que no contaba en pesetas. Esta es la gracia del asunto. La respuesta correcta es esta. Entonces, lo que tienes que identificar aquí son dos cosas. Primero, qué sistema de pago estoy manejando. Dos, qué clase de gasto pretendo atender, ¿vale? Este es el corpus mental, el croquis mental básico. Uno, qué sistema de pago es. Dos, qué clase de gasto pretendo atender con ese sistema de pago. Se nos dice por el enunciado, y lo dice expresamente, fuera, extramuros, allende el acuerdo marco, aparte, fuera. Claro, que se quiere pagar con sistema de anticipo de caja. Es que nos lo está diciendo ya. Esto nos saca, digamos, o nos lleva de cabeza, en bloque y de corrido, a la legislación presupuestaria. Hasta artículo 78 de la Ley General Presupuestaria, que es el marco normativo legal general, y a su desarrollo en el artículo 2 de este reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, claro,
La cuestión es que tenemos que conocer el régimen jurídico general y la excepción, ¿de acuerdo? Porque hay un régimen excepcional que se nos permite pagos superiores a 5.000 euros en una serie de supuestos. Ojo, no los que a mí me dé la gana, son tasados. Uno de ellos son los combustibles, ¿de acuerdo? Otro de ellos son razón del servicio. Claro, al final, lo que tenéis que conocer siempre en derecho administrativo son las reglas y las excepciones, ¿de acuerdo? Esto lo preguntan mucho, los anticipos de caja y los pagos a justificar. El pago a justificar, por si a alguno le pilla de nuevas, y yo no quisiera que se fuera hoy de la sesión sin saberlo, pero el pago a justificar es otro, aquí lo tenéis en pantalla, otro mecanismo especial de gestión de fondos públicos, pero que responde a una lógica, a un propósito distinto. El anticipo de caja se concibe para gastos que son repetitivos, gastos de atención inmediata, que tiene una estructura, digamos, estable, más o menos estable, de provisión, de reposición, etc. Cierta permanencia en el tiempo. Los pagos a justificar no. Están aquí en el 79, que es el artículo siguiente, y responden a propósito distinto. No pueden utilizarse o no puede aportarse inicialmente a la documentación y no puede utilizarse para lo que correspondería a un anticipo de caja, ¿de acuerdo? Entonces, tú no puedes aportar la documentación justificativa, entonces realmente no puedes cumplir el circuito ordinario de justificación del gasto, ¿vale? Entonces, muy importante, lo dejo aquí indicado, entender las diferencias entre el anticipo de caja y los pagos a justificar, porque a veces en los exámenes nos preguntan por una cosa o por la otra, pero muchas veces en los exámenes prácticos la problemática o el problema que nos plantean o la cuestión que tenemos que valorar es la diferencia entre la técnica utilizada. Esto lo hemos visto mucho. Entonces, enlazar bien anticipos de caja, diferencia con pagos a justificar, todo eso con el procedimiento de gasto y en este caso con contratación pública, bueno, pues son teclas que hay que tocar, ¿de acuerdo? Un anticipo de caja no sustituye al procedimiento de gasto, no sustituye a la contratación, a la tramitación, lo que sustituye es una determinada forma de gestionar materialmente los desembolsos. Lo que cambia es cómo se proveen, cómo se reponen esos fondos para atender pagos que, insisto, son repetitivos, son inmediatos, generalmente de pequeña cuantía, de pequeña gestión operativa. Y esta es la madre del cordero. No puedes utilizar anticipo de caja para lo que te dé la gana. Es un mecanismo de gestión de tesorería, además extra presupuestario, pero de naturaleza permanente. Y lo tenéis que vincular siempre a la atención de pagos repetitivos, periódicos, gastos corrientes en bienes y servicios, dice la norma, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Es una manera bastante chula, por así decirlo, de que tengáis oportunidad, este tipo de preguntas, si no las sabíais y tal, pues bueno, de repasando los temas, repasando las clases, vincular el procedimiento de gestión contractual, la contratación pública, con el procedimiento de gestión presupuestaria. Y dentro de los procedimientos de gestión presupuestaria, pues con estas especialidades, anticipos de caja, como sistema de reposición y después los pagos a justificar, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es interesante. El otro día encontré por aquí un informe muy interesante sobre la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Un tema de los anticipos, por si le queréis echar un vistazo. Es el expediente 54/2018, no es del Ministerio de Hacienda, sino de la Junta Consultiva de Contratación. Lo tenéis aquí, lo tenéis colgado en la página en la página del Ministerio de Hacienda. Bueno, es un informe, se analiza en este informe la correcta utilización o no de los anticipos de caja fija en relación con la contratación pública, por eso me pareció muy pertinente. Lo que valora este informe en particular es, oye, ¿puedo utilizar para pagar contratos que por su naturaleza deberían tramitarse o para pagar gastos que deberían tramitarse conforme a la normativa contractual? Y entonces lo que hace es valorar, por eso os digo que es interesante la naturaleza de los anticipos de caja. Pues, ¿son un sistema contractual? No, no son un sistema contractual, son un sistema de gestión presupuestaria. ¿Para qué están pensados? Para pagos menores, repetitivos, periódicos. ¿Están vinculados a la adjudicación de los contratos? Tampoco, están vinculados a la ejecución del gasto. Conclusión, no están sustituyendo o no están pensados para sustituir procedimientos de contratación. ¿De acuerdo? Claro, tú no puedes, es que esta es la madre del cordero, porque si no, si haces de tu capa un sayo y utilizas el anticipo para contratar, tú no puedes utilizar el anticipo de caja fija para eludir la normativa de contratación. Me explico, gastos que requieren contrato, aunque sean pequeños, fraccionar contratos para pagarlos por vía anticipo, es una forma de pago, no es una forma de contratar, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Bueno, es una resolución interesante, si queréis echarle un vistazo. E insisto en la importancia que tienen los anticipos de caja y los pagos a justificar, porque en la Administración General del Estado, pues oye, tienen la curiosa manía, que no es tan curiosa porque es normativa vigente y presupuestaria y la tenemos que conocer porque está en el programa, tienen dirá alguno, la malsana manía
de preguntarlo. Sobre todo los que odian el presupuestario, pues porque no les gusta. A ver, no nos puede gustar todo. A unos les gustará más contratos, a otros función pública, a otros presupuesto, a alguno le gustará todo, de estos hay pocos. Y esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto hemos acabado la pregunta 20 y ahora lo que tenemos que hacer es un breve comentario, si os parece bien, a las llamadas preguntas de reserva. Ahora vamos a comentar muy brevemente las llamadas preguntas de reserva, así llamadas, como sabéis, porque entran en escena cuando en las plantillas provisionales primero, definitivas después, se producen, mejor, de resultas del análisis e impugnación de la provisional, se derivan después anulaciones en la definitiva. La que tenéis en pantalla, como veis, es la plantilla definitiva. Tanto en los supuestos test como en los casos prácticos, pues puede haber preguntas que sean impugnadas, siempre las hay, ¿verdad? Y que a la postre y en último término resulten expulsadas del examen. La anulación jurídica de estas preguntas determina la entrada en escena, la aplicación en bloque y en el orden previsto de las reservas. Por eso es importante contestarlas bien, sobre todo las primeras, porque no suelen entrar todas. Pero bueno, por si acaso, lo importante es resolverlas bien. Vamos a comentarlas muy brevemente. La primera nos dice: en relación a la libre designación solicitada por el compañero de Juan, ¿cuál es el plazo del que dispone el Ministerio para emitir informe al respecto? Bueno, el plazo aquí es evidente que es de 15 días. La cuestión es saber, nos ha podido llevar al error, si son hábiles o naturales. La cuestión se mueve en el ámbito, son naturales, es la de. La cuestión se mueve en el ámbito de la provisión de puestos, concursos por un lado, libres de designación por el otro, y no se pregunta el plazo para tomar posesión, ni el diferimiento del cese, como en otros casos, ni el plazo de resolución de la convocatoria. Lo que está preguntando es plazo de que dispone el Ministerio para emitir el informe correspondiente cuando el funcionario solicita un puesto. Entonces, la base normativa, como todo lo que tiene que ver, o mejor, como casi todo lo que tiene que ver con esto de la provisión, la encontramos en el tan traído y llevado, ¿verdad?, Real Decreto de Ingreso y Provisión, el 364 del año 95, a diferenciar y no confundir con el 365, que es el de situaciones, ¿de acuerdo? Son los dos con los que manejamos. Bueno, pues esta es la idea. En el artículo correspondiente, o en el capítulo correspondiente a libre designación, encontramos, pues veis aquí, provisión de puestos, título tercero, luego el concurso, luego la libre designación. Tenemos toda la regulación desarrollista del TREBE, ¿de acuerdo? Se requiere el informe donde se presten los servicios y hay unos plazos determinados por parte del Ministerio de Procedencia. Pues nada nuevo bajo el sol. Siempre tiene que haber, digamos, el pronunciamiento, y aquí lo tenéis, artículo 67, ¿veis? Lo plantean aquí, que no debe confundirse, esto es para las comunidades autónomas, no debe confundirse con el artículo 54, los informes, ¿eh? Mucho cuidado, informe favorable de este. En definitiva, de no emitirse el informe en plazo de 15 días, el encaje técnico es más el 54 en relación con el 67. Pero bueno, os digo los dos para que los localicéis, ¿de acuerdo? Real Decreto 364, no quiero extenderme mucho porque quiero hacerlo, estas preguntas las quiero valorar más rápido. Vamos con la segunda. El subdirector de Recursos Humanos, subdirector general, dicta un acto por el que se niega la concesión de una licencia por estudios a Juan por delegación de su superior jerárquica, la directora general. El subdirector depende de la directora general. ¿Qué recurso podría interponer? Bueno, la respuesta correcta en la plantilla es la C. Evidentemente, solo puede ser la C, porque es un recurso potestativo de reposición o directamente un recurso contencioso. ¿Por qué? La cuestión está aquí en la Ley 40/2015, un tema que sí que me interesa enseñaros, que es el tema de la delegación de competencias. Actos que ponen fin, relacionado con actos que ponen fin a la vía administrativa y los plazos de impugnación. ¿Cuál es el artículo que quiero que tengáis muy en cuenta para este caso y para cualquier otro caso parecido? El artículo 9. Ya sabéis que partimos del artículo 8 del principio de irrenunciabilidad de las competencias y el artículo 9 después establece el régimen jurídico de la delegación. Esta delegación tiene unas cuestiones, digamos, unos perfiles muy precisos en el caso de recursos. Hay alzadas, hay reposiciones, pues bueno, hay una serie de prohibiciones, apartado segundo, y esto tenéis que poner en conexión con los perfiles generales de la Ley 40/2015 y en su caso, y en este caso, en concreto con el 114 y todo lo que hace al agotamiento de vía administrativa, ¿de acuerdo? Ponen fin las resoluciones de órganos que carezcan de superior jerárquico. Cuando tú estás por efecto de la delegación dictando un acto, evidentemente se va a considerar dictado por quién, por ti, no por la de arriba. Y digo la de arriba en femenino porque es directora,
general, ergo estaríamos exactamente dentro del supuesto del 114.2, apartado C, es decir, el acto agotador de vía administrativa, ¿de acuerdo? En materia de delegación no es quien firma, sino quien es jurídicamente el autor del acto. Autora jurídica del acto es la directora, ya lo tiene, por tanto hay que reposición potestativa el recurso contencioso directo, ley jurisdiccional. No tendría mucho más. A partir de aquí el artículo 46 de la ley jurisdiccional, pues todo lo que tiene que ver con los plazos, artículo 25, objeto del recurso y demás, ¿vale? Bueno, la pregunta número 3, transcurrido el plazo para resolver el recurso, Juan podría entender que, bueno, se habría desestimado. Ya sabéis que todo lo que hace a la regla del silencio administrativo, hay una regla general que nos dicen cacareadamente, sí, silencio positivo, y luego esa regla general está plagada de excepciones, una de las cuales justamente son los mecanismos de impugnación. Todo procedimiento de impugnación de actos y disposiciones, ¿de acuerdo? Se entiende desestimado el recurso. ¿Dónde están esas reglas? En la Ley 39/2015, en los artículos 21 a 25, y en particular os lo voy a enseñar en el 24, ¿de acuerdo? Ahí está el principio general, la estimación, el acto estimatorio y las excepciones, que son todas las del mundo, y después de todas las del mundo, alguna más, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay duda de que es desestimación. Vamos con la 4. El compañero de Juan promociona al subgrupo C2 alumno después de 10 años de servicio. ¿Qué cuantía cobrará en trienios? Bueno, pues 3 trienios del grupo del C2 y 1 del C1. ¿Por qué? Porque los trienios, lógicamente, la regulación que tienen es evidente cuando dice, son 3 años y tal, pero hay que ver cómo se devengan, cómo se conservan los trienios cuando un funcionario promociona un subgrupo superior. Entonces, claro, lógicamente esto no puede ser pues una solución intuitiva o yo creo que tal. Entonces, si vamos a la ley de reforma, medidas, si un funcionario ha prestado servicios sucesivamente en varios cuerpos, varias escalas de diferente grupo de titulación, de clasificación, tiene derecho a percibir los anteriormente devengados, es decir, grupos anteriores. Si cambia de adscripción antes de completar un trienio, la fracción del tiempo transcurrido obviamente se va a computar como nuevo grupo. Es una regla interesantísima. Es decir, si Juan promociona del subgrupo C2 a subgrupo C1 después de 10 años de servicio, esta frase hay que observarla con rigor. 10 años de servicio equivalen a 3 trienios completos y un año adicional. 3 trienios y un año adicional. Entonces, cuando cumpla el cuarto, tendrá 3 en de auxiliar administrativo y uno de C1. Y dice, ¿por qué? Pues porque le cuelga ese año que tenía de C2 en realidad, le va a colgar, le va a computar, le va a contar como el grupo superior, ¿de acuerdo? Entonces, los trienios ya devengados, sí, se siguen percibiendo como lo teníamos, pero pues el funcionario conserva 3. Pero el nuevo, la fracción de tiempo no completada del siguiente trienio se integra en ese nuevo grupo. Es muy interesante para el funcionario porque al final es una posición mejor que si fuera al revés. Bien, y la pregunta 5, ¿qué titulación mínima posee la compañera? Bueno, pues esto lo hemos explicado en preguntas anteriores, es la D porque es el título clasificado en el nivel 3 del marco español de clasificación. Esto es la cuestión que hablamos en una de las preguntas, no me acuerdo en cuál fue, la clasificación profesional del personal laboral en el ámbito de la Administración General del Estado. Esto nos situaría medianamente fuera, paralelamente al EBEP, en sentido estricto digo fuera porque es el convenio, el cuarto convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE, que como bien sabéis, pues esto es interesante estudiarlo porque nos plantean problemas. El convenio lo que hace es establecer un sistema de clasificación profesional por grupos M1, M2, M3, entonces cada grupo está vinculado a un nivel de titulación académica exigido para pertenecer, para ingresar en el grupo profesional M3, que es el de la susodicha. Lo que hace es reclamar una titulación universitaria al nivel MECES 3 o equivalente, y esto aparece en la regulación de los grupos profesionales y sus requisitos de acceso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la cuestión. Realmente no quiero incidir mucho más porque la clase ya se ha hecho más larga de lo que quería que fuese un poquito más corta, esta no ha sido así. Entonces, bueno, esta es la trascendencia que tiene el asunto de los grupos y del personal laboral, a efectos sobre todo del examen, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la resolución del supuesto práctico 1. Nos ha llevado 2 sesiones. El supuesto práctico 1 con las 20 preguntas y las 5 de respuesta. Lo que haremos en la siguiente sesión de este bloque será corregir el supuesto práctico 2. Dejaremos de lado a Juan y nos meteremos de lleno con Estela, que es un caso práctico también de 20 preguntas. Vamos a corregirlo de manera separada, y aquí lo que tenemos es un bloque normativo completamente. Hay cuestiones que, bueno, pues que
que están en los dos, pero son bloques normativos distintos, ¿de acuerdo? Yo creo que una de las cuestiones más importantes, lo dije el otro día, y lo digo siempre y lo digo hoy, es, pues bueno, intentar elegir muy bien, conociendo las debilidades de cada uno, conociendo las fortalezas también, intentar elegir muy bien el enunciado, porque al final no es lo mismo tener 18 preguntas bien que 16 o que 15 o que 14. Entonces, en estas oposiciones donde últimamente hemos visto que la plaza te la da el práctico, es en el práctico donde se reparten las plazas, pues no va a ser lo mismo si yo tengo muy estudiada la normativa de función pública y me ponen un caso de función pública, pues a lo mejor es el que tengo que coger. Si me tengo muy estudiado la contratación pública y el presupuesto y me ponen un contrato de eso, pues igual el que tengo que coger. Aquí que teníamos, pues bueno, veremos que hay legislación general, ley 39, recursos de alzada, hay protección de datos, así como cosa chula, entre comillas, y con el modo irónico encendido, ¿verdad? Lo de chula, cosa aparte. Y luego tenemos funcionarios, disciplina funcionarial, situaciones administrativas, incompatibilidades, promoción interna, provisión de puestos, nombramiento de interinos, un pequeño tema de seguridad social nos aparece por ahí. Y algo también de perras, de números económico, presupuestario, financiero, pues hay subvenciones, hay fases de ejecución del gasto, modificaciones de crédito que nunca faltan, ¿verdad? Que tantos gustan, y documentos contables. Bueno, pues tenemos un poquito de todo, es un caso chulo, con ocasión del cual pues podremos abordar en varias cuestiones. Ya vimos en la sesión inicial de qué iban las preguntas, porque esta es la sesión de corrección, pero antes de la sesión de corrección, la primera sesión lo que hicimos fue, si recordáis, un planteamiento general de los dos supuestos, y lo que hicimos fue pues valorarlo apropiadamente y con carácter preventivo, con carácter previo, antes de remangarnos, y lo de remangarnos es literal, estoy remangado con la camisa, antes de meternos en el barro hasta el fondo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal, que nos ayuda muchísimo. Nos veremos entonces en la siguiente sesión. Hasta entonces, que seáis muy felices y recibid un cordial saludo. Hasta luego. Adiós.